Muy buenas tardes, amados hermanos en el Señor. Reciban un cordial saludo hoy miércoles 3 de marzo del año 2021. Vamos a tener una reflexión en la palabra de nuestro Dios, la cual he titulado Seamos llenos del Espíritu Santo. Antes que nada, les invito a ir a Dios en oración para pedir su guía. Amoroso Padre, que habitas en las alturas celestiales, te damos gracias, Señor, porque de esta noche nos permites conocer un poco más acerca de ti, de tu palabra, del mensaje que tienes en este momento para nosotros, Señor. Permite, Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe para poder comprender esas enseñanzas que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hace unos días, mientras iba en el transporte público al salir de mi trabajo, una persona se me acercó al ver que estaba leyendo mi Biblia. Y empezamos a platicar sobre la fe y la oración, y él me explicaba efusivamente que cuando orábamos con pasión, el Espíritu Santo venía a nosotros a llenarnos y a ungirnos. A lo cual le pregunté que si el resto del tiempo, cuando los cristianos no estábamos orando, el Espíritu de Dios no estaba en nosotros. A lo que me respondió, sí, pero solo un poquito. Así como él, hay muchos hermanos en Cristo que asocian la llenura del Espíritu Santo con experiencias sensoriales y consideran que si no experimentan esa efusividad y ola de sentimientos, significa que no son llenos del Espíritu de Dios. Es como si en ese momento cantáramos con los ojos cerrados el himno 263 de nuestros himnarios, que a la letra dice: Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname con tu presencia. Y al terminar de cantar, abriéramos nuestros ojos esperando sentir algo que nos diga que hemos sido llenos del Espíritu Santo. Pero no, hermanos, no se trata de eso. No olvidemos que como hijos de Dios andamos por fe y no por vista, no por nuestros sentidos, no por nuestros sentimientos o lo que podamos llegar a sentir. Entonces surgen las preguntas obligadas. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu? ¿El qué y el cómo? Dejemos que la palabra de Dios nos responda a través de dos pasajes paralelos en Efesios 5 y Colosenses 3. Primera enseñanza, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿El qué? En el primer pasaje que vamos a analizar, Efesios capítulo 5, versículo 18, dice de esta manera: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes que nada, ¿qué significa la palabra lleno? En este versículo encontramos la frase, sed llenos del Espíritu. Y aquí debemos escudriñar, antes que nada, el significado de la palabra lleno, la cual difiere a lo que normalmente nosotros le llamamos lleno, como cuando comemos mucho y nos sentimos llenos, o cuando me sirvo agua en un vaso hasta que esté lleno, pero no, aquí la palabra lleno tiene un significado diferente y muy interesante. El vocablo griego del original que se usa aquí para la palabra lleno es pleró, que literalmente, según su contexto, significa hacer repleto, atiborrar, rellenar, satisfacer, cumplir, colmar, completar, terminar. Por tanto, no se refiere a cómo el agua llena un vaso de manera estática. Esta palabra se refiere a las situaciones donde algo llena otra cosa de manera dinámica. Hay muchos ejemplos de ello en la Biblia. Se usa en Juan 12, versículo 3, para referirse a cómo el perfume que derramó María llenó toda la casa donde ellos estaban. O en Hechos capítulo 2, versículo 2, en la llegada del Espíritu Santo, de cómo vino un recio viento que llenó la casa donde ellos estaban. O en Mateo 13, 48, que dice de cómo los peces llenan una red. Ser lleno del Espíritu Santo no es contener el Espíritu Santo, como un vaso contiene cierta cantidad de agua. Más bien es como cuando el viento llena las velas de un barco. El viento controla la vela, la infla y el barco se mueve en la dirección donde el viento apunta. La llenura del Espíritu Santo es una acción continua
y dinámica. No es contener al Espíritu Santo, porque todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo controla la vida de la persona, de la misma manera que el aire controla las velas de un barco. Por tanto, ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado, influenciado y movido por el Espíritu Santo. Ahora bien, en el versículo 18, el apóstol Pablo hace un paralelo, una comparación entre ser llenos del Espíritu Santo con la embriaguez del alcohol. ¿Por qué hace esta comparación el apóstol? En el mundo pagano, al cual pertenecía Éfeso, las personas tenían la creencia que la manera de tener conexión con los dioses, si querías tener conexión con ellos, esta comunión con esos dioses, era a través de adormecer, desconectar o apagar la conciencia de la mente humana, para poder ir más allá y poder tener esta comunión con los dioses. Es por eso que los romanos organizaban las bacanales, para poder embriagarse en honor al dios Pan o al dios Saturno. Es por eso que nuestros antepasados, por ejemplo, usaban el peyote. Estas personas utilizan estas drogas para apagar la conciencia humana con el fin de extenderse a algo superior. Sin embargo, el apóstol Pablo le advierte a la iglesia de Éfeso: así no es como se tiene comunión con Dios. Esa no es la manera. La manera de tener comunión con Dios es a través de su Espíritu Santo. Este paralelo del alcohol nos ilustra también lo que es la llenura del Espíritu Santo. Ser lleno de alcohol o estar ebrio es ser influido, controlado, manejado por el alcohol. De tal manera que todo lo que la persona ebria hace es influenciado por el alcohol que bebió. El alcohol controla lo que el borracho piensa. El alcohol controla lo que el borracho dice. El alcohol controla lo que el borracho hace. Todo lo que la persona ebria hace, dice y piensa está influido por el alcohol en su sangre. De la misma manera, los pensamientos de una persona llena del Espíritu son influidos o controlados por el Espíritu. Las palabras de una persona llena del Espíritu son influidas o controladas por el Espíritu. Las acciones de una persona llena del Espíritu son influidas o controladas por el Espíritu. Cuando una persona entonces está llena del Espíritu Santo, todo lo que piensa, dice y hace es influido por el Espíritu de Dios que vive en esa persona. Eso es precisamente ser lleno del Espíritu. Y la segunda pregunta: ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Ya vimos entonces qué es ser llenos del Espíritu. Ahora la pregunta del millón: ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo llego a este punto? No se trata de seguir ciertos pasos para ser lleno del Espíritu Santo como si se tratara de una receta de cocina. La respuesta a este interrogante es tan sencilla pero a la vez profunda, y para ello vamos a usar el paralelo de la carta a los Colosenses con la de Efesios. Ambas cartas podemos llamarlas cartas gemelas. Ambas fueron escritas por el apóstol Pablo prácticamente al mismo tiempo, en el periodo que estuvo en la cárcel en Roma. Tenían ambas cartas esta estructura y temas muy similares. Vamos a enfocarnos y analizar dos pasajes que son prácticamente idénticos. El primer pasaje, que ya leímos una parte, Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20, que dice de la siguiente manera: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo pasaje, en paralelo, en Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
En Efesios, en la carta a los Efesios, Pablo llama a los creyentes a ser llenos del Espíritu Santo. Los resultados de eso es que los creyentes llenos del Espíritu Santo hablan con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Colosenses el apóstol Pablo exhorta a los creyentes que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y el resultado es que los creyentes cantan con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacen lo hacen en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si alcanzan a ver la similitud, los pasajes son prácticamente idénticos. Los efectos mencionados son exactamente los mismos, son idénticos. Así que las causas que los producen están relacionadas entre sí. Ser lleno del Espíritu es idéntico a que la palabra de Cristo more en abundancia. Una es la causa efectiva y la otra es la causa instrumental. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si Pepe toma un taladro y hace un agujero en la pared, podemos decir que Pepe hizo el agujero en la pared. O podemos decir que el taladro hizo el agujero en la pared. Pepe es la causa efectiva, la persona que realiza la acción, y el taladro es la causa instrumental, el medio o instrumento que se utilizó para realizar esa acción. Por tanto, para saber cómo ser llenos del Espíritu Santo, la causa efectiva, vamos a analizar la causa instrumental, descrita en el pasaje de Colosenses, o sea, la palabra de Cristo. ¿Qué es la palabra de Cristo? ¿A qué se refiere aquí el apóstol Pablo? Esta oración en el griego se refiere a la palabra o mensaje procedente de Cristo, o bien la palabra acerca de Cristo. Ambas opciones son correctas en el griego y de cierta manera la Biblia encaja en ambas interpretaciones. Toda la Biblia es la palabra que procede de Cristo, es suya. La Biblia es llamada la palabra del Señor. Cada palabra en esta escritura procede de Él. Pero más importante, la Biblia es la palabra acerca de Cristo. La Biblia no solo procede de Cristo, la Biblia es la palabra acerca de Cristo. Toda la Biblia nos habla de Él, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si retomamos el texto en Colosenses donde dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, nos damos cuenta que el significado práctico es que la palabra que procede de Cristo y que habla de Cristo debe morar, vivir, sentirse como en casa en nuestras mentes. ¿Cómo debe vivir esta palabra en la mente del creyente? En abundancia. Por tanto, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo no es una experiencia irracional, emotiva o de éxtasis. Ser lleno del Espíritu Santo no tiene nada que ver con hablar en lenguas o estar brincando o tirándose al suelo. Al contrario, ser llenos del Espíritu Santo es una acción plenamente consciente de un creyente, cuya mente está tan saturada acerca de Jesús que esa verdad acerca de Jesús lo domina, lo influencia y lo mueve. Ser llenos del Espíritu Santo significa vivir con la mente saturada de la palabra de Dios, de tal manera que esta realidad domina todo lo que sentimos, pensamos, decimos y hacemos. El Espíritu Santo es quien usa esa verdad, esa palabra, para dirigir nuestras vidas. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? No hay pasos para ello, no hay fórmulas mágicas. Abre tu Biblia, lee tu Biblia. Memoriza tu Biblia, medita en la Biblia. Toda la Biblia nos habla acerca de Jesús. Cuando la verdad acerca de Jesús sature tus pensamientos y tu vida refleje sus enseñanzas, entonces tendrás la certeza de que eres lleno del Espíritu Santo. Que Dios bendiga su santa palabra. Amén.